Damos entonces la bienvenida al siguiente disertante. Él es Julio César Valenzuela, fundador de Citrino Capitales Inmobiliarios, y nos va a hablar de ciclos inmobiliarios. Tu propia piscina y club privado, para divertirte como rey. Cancha múltiple para que el entretenimiento sea parte de tu vida. Parques y áreas verdes para que vivas en contacto con la naturaleza. What a wonderful Don't seem to acknowledge that you did anything wrong. You know, we talk about what happened at Lehman, and we talk about whose fault and why wasn't I on it. And my employees, my shareholders, creditors, clients have taken a huge amount of pain. I wake up every single night thinking, what could I have done differently? This is a pain that will stay with me for the rest of my life. En los últimos meses, reiteradamente hemos escuchado noticias respecto a los problemas financieros de algunas empresas constructoras, algunas que deben someterse a procesos de liquidación o de reorganización, otras derechamente que han llegado a la quiebra. La constructora Covin S.A. se declaró en quiebra, solicitud que fue acogida por la Superintendencia de Sociedades, que suspendió el desarrollo de la actividad social de la constructora. No sabemos quién tiene la culpa, si es de una parte, es de la otra, todo el mundo se echa la culpa y el dinero no llega, no se paga a las empresas, la economía. El sueño de la casa propia se ha convertido en una pesadilla para decenas de familias. Ellos denuncian a una empresa constructora por haberles vendido departamentos y locales comerciales jamás entregados. Buenos días, mi nombre es Julio César Valenzuela y hoy día les voy a venir a conversar sobre ciclos inmobiliarios. Lo que acaban de ver es todo un ciclo, ¿no? Es todo un proceso que históricamente hemos visto que se da en aproximadamente más o menos 20 años. ¿No? Todo esto que acaban de recorrer, si ven, seguramente hasta sintieron en el proceso diferentes emociones, vieron diferentes partes del proceso, alegría, crecimiento, recesión, dolor, donde se ven afectados empresas, personas, familias. ¿Y de dónde vengo para contarles esto? Bueno, yo soy de una familia que hace desarrollos inmobiliarios en Bolivia hace ya más de 35 años. Mi padre ha vivido 2 ciclos completos.
Y el año 2019 tuve la chance de ir a hacer mi maestría en Oxford y comienzo la materia de bienes raíces y el profesor nos dice, ¿saben qué, chicos? Lo primero que tienen que saber si van a estar en el sector es cómo funciona un ciclo, a qué van a afrontar en el camino, porque este ciclo lo van a vivir 2 veces en su carrera profesional y más vale que lo entiendan para poder tomar decisiones como corresponde. De ahí nace mi empresa Citrino, Capitales Inmobiliarios, ya que es un fondo de inversión que toma decisiones en base a información, entendiendo cómo evolucionan los ciclos. Justamente tuve la suerte a través de Silvano y Darío, que organiza este evento, y bueno, nosotros organizamos también esto en Bolivia. Conozco a Fernando Levy, profesor de Harvard, de la maestría de bienes raíces, de real estate, y el año 2021 hicimos el análisis del ciclo de Santa Cruz. Fue todo un proceso porque primero entender que si estamos en los países del norte hay mucha información, todo está disponible y yo puedo sacar simplemente los datos y entender qué pasa en el mercado. ¿No? En países como los nuestros, ¿no? La información está ahí, pero hay que escarbar, hay que pasar por un proceso de entender lo que pasa. Lo mismo lo replicamos en La Paz y en una expo en Bolivia justamente hace un año conozco a Leandro Terrulli de Avanza, conversamos un poco del proceso que habíamos realizado en Bolivia, toda la experiencia que significa entrar a indagar sobre datos que capaz están ahí pero no queremos ver, ¿no? Y decidimos llevar la aventura de también hacer Asunción este año, ¿no? Y para entender un ciclo, primero tenemos que quitarnos ciertos sesgos, ¿no? El primer sesgo de cualquier persona que está en el sector inmobiliario es que toda decisión inmobiliaria depende de la ubicación, ¿no? Si yo voy a decidir hacer un proyecto, todo lo primero que vemos es ubicación y pagamos mucho más por la ubicación. Y no es una apreciación incorrecta, simplemente es una sobrecompensación de la toma de decisión. La ubicación obviamente define el éxito de un proyecto, pero resulta que al estar en un mercado que es totalmente cíclico, el momento de entrar en una inversión es tan importante como la ubicación. Porque ahí yo tengo diferentes escenarios a la hora de negociar la compra de ese mismo inmueble, ¿no? Depende en qué momento del mercado estoy. Y acá un concepto que a mí realmente me cambió la forma de entender el mercado, porque yo siempre escuchaba de joven, me decían, Julio, el precio de los inmuebles siempre sube, ¿no? Y aquí en la maestría descubrí una diferenciación que es de nomenclatura, pero por concepto hay una gran diferencia, que precio no es igual a valor, ¿ya? Evidentemente, el valor siempre sube, ¿no? Como vemos en la gráfica, vemos la línea negra, el valor siempre está subiendo, ¿no? La diferencia es que tenemos que entender que el precio lo determina el mercado y el precio sí se mueve de forma cíclica. No vemos cómo los alquileres suben y bajan, los precios de los inmuebles suben y bajan en el largo tiempo, pero al final siempre siguen esta tendencia de crecimiento. Ahora, la siguen de forma cíclica. La pregunta es ahora, ¿cómo yo llego a saber que esto se está dando de forma cíclica? Porque bueno, lo que normalmente pasa, todos somos personas, cuando el mercado se pone muy bueno, es difícil controlar nuestra emocionalidad, ¿no? Y ahí vamos a entrar un poco a entender cómo juega el rol de yo entender en dónde estoy, porque es muy confuso el mercado, Cuando yo voy y le pregunto al vecino, oye, ¿cómo te está yendo? Es muy probable que me diga que le está yendo bien, ¿no? Entonces, tenemos que tener herramientas para poder decidir dónde estoy y comenzar a tomar estrategias de corto, mediano y largo plazo en el mercado. No, primero vamos a indagar cómo está desarrollado un ciclo. Un ciclo tiene 4 etapas, ¿no? Y desde la perspectiva inmobiliaria, la etapa de recuperación, la expansión, la sobreoferta y una recesión, ¿no? Esto se lo determina a través de la tasa de ocupación, ¿no? ¿Qué es la tasa de ocupación? De todo lo que está construido de inmuebles, ¿cuánto realmente se está ocupando? ¿No? Porque sí siempre hay cierto nivel de desocupación de inmuebles, ¿ya? Ahora, hay una tasa promedio, que es esta línea roja, ¿no? Que nos determina si estoy entrando a una expansión o estoy entrando hacia una recesión. Todo este proceso, como les decía al inicio, puede demorar hasta 20 años. En las economías modernas dura hasta 20 años. ¿No? Lo hemos visto pasar en Estados Unidos, los 80, los 2000, lo he visto en Bolivia, los 2000, los 2020, los 85, 2000. Entonces sí estamos en ciclos de ese tamaño. Ahora lo que voy a hacer es un poquito explicarles, ¿no? Cómo funciona un ciclo
Antes también comentarles que cuando analizamos los ciclos lo vemos desde 3 perspectivas. La primera es la ocupación, que es una versión muy dura, ¿no? Es una lectura muy cuantitativa del mercado, lo cual también se lo hace a través de un ciclo financiero, ¿no? Acá, cuando hicimos el estudio de Paraguay, nos dimos cuenta, a diferencia de Bolivia, por ejemplo, donde el crédito hipotecario es muy maduro, nuestro ciclo está mandado por por la otorgación de créditos hipotecarios, ¿no? Se ve un alto crecimiento en la otorgación y cuando entramos en un proceso de recesión se ve una caída en la otorgación de créditos hipotecarios. En el caso de Paraguay lo que vemos es un alto crecimiento en la inversión extranjera directa y una caída, ¿no? Que se ve de forma cíclica claramente entre el 2008 y el 2020, como la ven acá. Pero hay otra lectura que es igual de importante y la más fácil de entender, que es el ciclo de emociones, ¿ya? Hay un ciclo psicológico que hasta lo usan en Wall Street para definir qué emociones están mandando la toma de decisión, porque al final todos somos humanos, todos los que estamos acá tenemos por detrás una historia y en las conversaciones y cuando volvemos a la oficina tenemos una cierta forma de tomar decisiones. Y resulta que en los ciclos hay emociones que mandan, ¿no? Si vemos en la recuperación hay esperanza, alivio, en la expansión hay euforia, en la sobreoferta hay negación y en la recesión hay pánico y derrota, ¿no? Entonces, si comenzamos a darnos cuenta de todos estos factores, nos damos cuenta también que el momento de hacer una inversión es tan importante como la ubicación. Si yo comienzo a entender todos estos factores, comienzo a tomar decisiones del sector privado, yo como empresario, del sector público también sirve para entender qué está pasando al final de la cadena, ¿no? Porque yo lo veo todo muy macro, pero tengo que entender qué le pasa a la familia, por qué está tomando decisiones, cómo está tomando decisiones, cómo cambia también la toma de decisión, el cambio, esta figura de tener un bono demográfico muy joven. Yo hacía un chiste el otro día, sí, yo soy parte de ese bono demográfico, aunque no parezca, tengo 33 años, vivo en una casa de 3 dormitorios, tengo una esposa, 2 gatos y un perro, ¿no? Y esa es una realidad, la gente joven sí es tu nuevo mercado, pero también piensa muy diferente, ¿no? Ahora voy a comenzar, ¿ya?, a explicar el ciclo desde la sobreoferta, ¿ya? Y la razón por la cual voy a comenzar con la sobreoferta es porque hemos analizado los diferentes mercados de toda Latinoamérica y resulta que todos estamos más o menos en el mismo lugar, ¿ya? Todos estamos en un proceso de dejar una sobreoferta o entrando a una recuperación, mercados más avanzados que otros, todos hemos tenido una caída de precios, ¿no? Si uno analiza el mercado Colombia, Argentina, Bolivia, Perú, Chile, todos hemos tenido una caída de precio por metro cuadrado de departamentos, que es lo que podemos investigar. Entonces, es importante saber probablemente dónde hemos estado los últimos 5 años y entender al final dónde vamos a estar. Porque el dónde hemos estado nos puede ayudar a entender qué emociones me están hoy día llevando a tomar decisiones y probablemente lo que tenemos que mirar es más bien hacia adelante. ¿Qué se viene para más bien yo poder controlar mis emociones y tomar las decisiones correctas? Ahora, cuando entramos en una sobreoferta, ¿qué ha sucedido? ¿No? Ha habido un mercado muy financiado, un mercado inmobiliario donde el comprador ha entrado, el inversionista ha entrado, la familia ha entrado y nosotros como sector tenemos un primer problema, ¿ya? Primero, estamos desarticulados, todas nuestras decisiones son atomizadas, es decir, es muy difícil saber si yo estoy sobreproduciendo o no estoy sobreproduciendo, ¿ya? Adicionalmente, somos un mercado que tiene una barrera de entrada baja, es decir, cualquiera que tiene capital y un terreno puede construir, y ese cualquiera normalmente funciona como rebaño, ¿ya? Todos vamos y desarrollamos en Santa Teresa, todos vamos y desarrollamos en Equipetrol en Bolivia, ¿no? Y claro, llega un momento donde todos estos seguidores comenzamos al mismo tiempo. Aparte, tenemos otro problema, que somos una industria que desde el momento que toma una decisión, dice, ok, detecté la demanda de departamentos de un dormitorio en Santa Teresa de 30 metros, ok, bien, hay mucha demanda, voy a comprar el terreno, tengo que aprobar el proyecto, tengo que vender, tengo que titular, que acá pareciera ser uno de los grandes cuellos de botella, es el titular del inmueble, de ahí tengo que construir y entregar. ¿No? Estamos hablando de que en un proyecto de edificación de más de 8 pisos vamos a demorar por lo menos 2 a 3 años y el mercado cambió totalmente. El mercado cambió cuantitativamente, cambió cualitativamente y resulta que eso nos pasa a todos, ¿no? Todos, todo este rebaño, todo este grupo de desarrolladores que llegó a este mismo lugar, pasaron los 3 años y vemos torres, vemos condominios que no se han absorbido, ¿no? ¿Por qué? Porque
realmente la demanda cambió, cambiaron las preferencias, pudieron haber cambiado las condiciones pueden ser condiciones impositivas, pueden ser condiciones de otorgación de créditos. En el caso de Bolivia, por ejemplo, ha sido un cambio en la otorgación de créditos. Teníamos un crédito muy flexible y en los últimos 2 años ese crédito cambió. Todas las familias que compraron con la expectativa de sacar el crédito, llegó el momento y dijeron, no puedo. No, ni siquiera es una decisión de no quiero, es no puedo. Y el desarrollador se quedó con un montón de preventas que no pudo concretar finalmente, ¿no? Y eso sucede. ¿Y eso a qué lleva? ¿No? Lleva obviamente una caída de ventas, hasta un retroceso en ventas en algunos proyectos, lleva a un proceso también de caída en los alquileres, porque es lógico, hay mucha oferta, ¿no? Hay poca demanda, entonces comenzamos a ver caída en precios, caída en alquileres. Aquí el constructor dice, ok, ya el mercado que tenía no es el mismo, por eso también baja el ritmo de construcción, y también los capitales se comienzan a dar cuenta. Los capitales dicen, voy a ver si sigue siendo, si ya no es el mismo mercado, probablemente ya voy a buscar otras alternativas de inversión. Capaz voy a la ganadería, a la agricultura, ya no pongo mi dinero en ladrillo, ¿no? Ahora, ¿qué emociones sienten los actores en este momento? Comenzamos a sentir ansiedad, ¿no? Comenzamos a sentir ansiedad desde la perspectiva del desarrollador. Pasamos por un proceso de negación que es muy importante, ¿no? Los humanos tendemos a no querer ver la realidad. Y ahí entra esta etapa de negación que si no la superamos rápidamente puede ser nuestra sepultura, ¿no? Pues yo tengo que darme cuenta de lo que está pasando, ¿no? Entender si las ventas se cayeron no es culpa del agente inmobiliario, algo está mal, algo que también fuera de mí puede estar mal. Puede ser mi producto, me pude haber equivocado en mi producto, pero si a mí me está yendo mal y si veo que el edificio de al lado tiene las luces apagadas en las noches, que ya está terminado, no está entregando, algo está mal. Tengo que tomar decisiones porque en este momento de sobreoferta lo que necesito es hacer caja, ¿ya? No tengo que dejarme ganar por el miedo porque es una de las emociones más fuertes que sufre el humano. El humano cuando siente miedo normalmente tiende a escapar, a huir o a paralizarse. Entonces es un momento más bien de decir, no, sabes que tengo miedo y tengo que tomar acciones. En este momento la dificultad principal es que este incremento en la oferta genera mucha competencia, ¿ya? Y no tengo la capacidad de reconocer los problemas y más bien es un momento donde yo tengo que tomar decisiones, ya sea de hacer caja para diversificar mis inversiones, porque sí van a haber oportunidades en el mercado, pero tengo que tener la disponibilidad de liquidez para poder tomarlas, y también ser más eficiente en la empresa, ¿no? Porque por ahí en el periodo pasado sí había capacidad de contratar y de invertir en ciertas cosas, y tengo que tomar decisiones capaz de integrarme horizontalmente, ver alternativas en el mercado. Porque después nos toca toparnos con la recesión, que es la parte más fea del mercado, ¿no? La parte que vivió Estados Unidos del 2008, la parte que viene viviendo Argentina hace un par de años, ¿no? Donde los precios se van al piso. Vemos un piso en los precios, como decía Damián, hoy día es el momento de entrar a Argentina, es el momento de entrar a muchos mercados donde hemos llegado a ese piso y puedo sacar un rédito de invertir. Hoy día las rentas están en su peor momento también, ¿ya? La construcción es muy baja y hay muy poca posibilidad de inversión. Más bien el inversionista y el comprador se vuelven el enemigo del desarrollador porque ellos tienen ahora la manija en la toma de decisión. El desarrollador está dispuesto a ceder en precio, el inversionista lo sabe y busca rentabilidad, entonces comienza a apretar. En este momento obviamente entramos en un proceso de pánico, ¿no? Acá recién cuando nos da el pánico, recién aceptamos la realidad, entramos en el proceso de derrota y depresión, pero también es un momento donde si yo supero todas estas emociones y me doy cuenta que puedo hacer algo al respecto, puedo detectar oportunidades, ¿no? ¿Qué dificultades me encuentro hoy día? Las empresas estamos sobreendeudadas, probablemente en una recesión también el público está sobreendeudado. Generalmente las desarrolladoras que no tomaron buenas decisiones comienzan a perder credibilidad ante el sistema financiero y ante el público en general. Pero por otro lado, las empresas y las personas que fueron hábiles en leer el ciclo y tomar decisiones en momento oportuno, hicieron caja, tienen la posibilidad de invertir y hacer compra de lo que se conoce activos en distrés, buscar espacios abandonados en el mercado, porque cuando entramos en una recesión sí hay quiebras de empresas, esto hasta académicamente se lo ha estudiado históricamente, se da la quiebra generalizada del sector, pero eso por otro lado al inversor inteligente, al empresario inteligente, le resulta un espacio que alguien dejó, ¿no? Ahora,
Esto ha sido estudiado, ¿no? Y como les decía, este es un fenómeno que se viene dando ya hace más de 800 años. Carmen Reinhart, que es la vicepresidenta del Banco Mundial, lo escribe en este libro, Esta vez es distinto, donde nos muestra que esta es una secuencia que se da y se repite y viene acompañado de crisis bancarias, derrumbes monetarios, inflación, impagos de deuda externa. ¿Ya? ¿Y cómo esto nos atañe? Resulta que cuando se dan estos procesos, esta secuencia de crisis, hay una caída en los valores de los inmuebles, ¿no? Generalizada, en promedio 35%, el caso de Argentina en el 2000 una caída del 27%, entonces es normal, es un tema que asusta, como vieron es parte del proceso de asustarse en este ciclo, pero es natural y justamente es el momento donde yo tengo que animarme a invertir. Ahora, como decía en el video, no hay cuerpo que aguante 100 años, ¿no? Hay un cambio de tendencia, que es lo que hoy día vemos en mercados como el de ustedes, ¿no? Vemos cambios de tendencia donde comienzan a recuperar las ventas, los alquileres ya están creciendo rápidamente, vemos nuevas obras, vemos apetito de inversión de nuevo, ¿no? Y en este momento, ¿no? Hay que entender que hay dificultades, sigue habiendo incertidumbre, sigue habiendo un mercado de compradores, es decir, todavía el inversor manda en la toma de decisión, las decisiones son tomadas a corto plazo, todavía hay un cierto sentido de depresión, pero comenzamos a ver esperanza y alivio. Y en este momento es donde yo tengo que ser muy bueno en mi toma de decisiones, ¿no? En este momento yo tengo que, cuando defino un producto, saber, ok, ese bono demográfico que mencionaba el ministro, ¿qué quiere? ¿No? Porque efectivamente está ahí, está la demanda, pero quiere algo específico. Yo quiero tener un espacio para mi perro y para mis gatos, y hay gente que hace mucho deporte, y hay gente que está priorizando bienestar, y hay gente que está priorizando otras cosas hoy día, ¿no? Y el desarrollador tiene que tener ese contacto, y tiene que ser ese puente para que cuando desarrollemos esas 17 hectáreas en Mariano, el producto sea una respuesta a lo que el mercado desea y pueda pagar, ¿no? Acá es el momento donde el desarrollador tiene que hacer estas inversiones estratégicas, tiene que aplicar estas herramientas de diferenciación e innovación. Hay muchas empresas, ahora 4S, Adrián nos va a contar de todos los estudios que se hacen para poder llegar con nuevas tendencias a este nuevo público, para que ese producto sea exitoso, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí vamos a entrar en la expansión, y me encantó el mensaje que dio el ministro, porque claramente hoy día Paraguay está por potenciarse a través del crédito hipotecario, y seguramente ideas como las de él van a haber muchas, porque vamos a estar en este periodo donde el mercado se va a dar cuenta que el mercado inmobiliario es la respuesta a la generación de empleo. Tenemos una cadena de generación de empleo, importación, entrega de valor al cliente, financiamiento, todo el proceso que le genera valor al sistema financiero. Todo eso todos lo van a ver. Y va a pasar, y va a suceder, y es en estos espacios donde nos vamos a enterar, y es en estos espacios donde vamos a hablar y vamos a decir, ok, ¿qué producto tengo que hacer en respuesta a ese nuevo mercado que se viene, ¿no? Porque el que pueda leer eso, y el que hoy esté haciendo la compra de un terreno, hoy esté pensando en el cliente del futuro, hoy esté pensando en el futuro producto financiero que va a acompañar mi producto físico, va a ser parte de los que en la expansión va a vender más. Van a ver cómo de aquí a unos años van a salir proyectos que se van a vender 100% en papeles. ¿Por qué? Porque se hizo un producto que acompaña lo que la demanda quiere. Van a ver cómo las rentas van a subir, los alquileres van a subir. Vamos a ver muchísimas más grúas. Vamos a ver mucho más inversores. Vamos a ver que los inversores institucionales van a comenzar a invertir en el sector. Vamos a entrar en una expansión. Vamos a volver a entrar en ese mercado de bonanza que tuvimos toda Latinoamérica en los últimos 10 años, ¿no? Y aquí vamos a ver optimismo, excitación, emoción y euforia. Y aquí, dentro de toda la buena noticia, y para que se lo guarden para el futuro, porque en el futuro este país le va a ir bien y al sector le va a ir bien, hay que tener mucho cuidado con las emociones. Cuando son malas hay que tener cuidado, y cuando son buenas también, porque llegamos a un punto donde se da la euforia. Y la euforia es la que produce la sobreoferta y produce la recesión. ¿Ya? Esa euforia es la que hace que yo sea muy ambicioso. Les mostraba en el video el proyecto de una ciudad lineal, ¿no?
que en altura, ¿no? Y comenzamos a hacer locuras que no están medidas por la vara de un estudio de mercado, ¿no? Están medidas por mi ego, están medidas por lo que yo creo que puedo hacer, ¿no? Y aquí también es cuando perdemos nuestro control financiero, cuando decido hacer inversiones que no le saqué un retorno sobre la inversión, contraté personal por contratar, hice gastos que capaz ni siquiera el mercado me pedía, ¿no? Hay uno de los errores más grandes que hacen los desarrolladores es darle al público algo que no pide, ¿no? Yo quiero entender, sí, Julio quiere tener su perro y su gato, pero no quiere tener otras cosas, no le ofrezcas cosas que no necesita, porque después lo vas a sobreendeudar, porque después vas a generar una burbuja que no es necesaria afrontar, ¿no? Entonces acá es donde tenemos que igual ser cuidadosos. Tenés que aprovechar obviamente este mercado de vendedores, tenés que sacarle el jugo de vender en preventa, tenés que saber comunicar muy bien lo que estás haciendo, pero al momento igual, digamos, en todo momento tenemos que tener esta capacidad de controlarnos, ¿ya? De saber que tenemos la posibilidad de hacer buenos negocios, tenemos la posibilidad de dar a la gente la vivienda que necesita, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Ahora, ¿cuál es la bola de cristal? ¿Cuál es la maestra consejera que me dice qué hacer en el momento? Bueno, existen múltiples herramientas para investigación. Hay empresas que se dedican a ello, que nos dedicamos a ello. Hoy día existen tecnologías que nos permiten llegar mucho más rápido a comunicarnos con el mercado. Aprovéchenlas, salgan a ver qué hace, cómo estudio un mercado, qué indicadores tengo que saber de mi mercado, de este nicho específico que yo quiero atacar. Tengo que tener información. Nosotros venimos haciendo esto, como les decía, hace 3 años, por ejemplo, un ciclo, ¿no? Este es el ciclo de Santa Cruz, Bolivia, ¿no? Donde vemos las diferentes etapas, cómo crece la renta. Y me preguntan, ¿y cómo sacaste datos desde el 1997 de Bolivia? Yo recién tenía esa época, 9 años, era un niño. ¿Cómo hay ese dato, no? Yo ese dato lo creé. ¿Y cómo lo creé? Fui a nuestra cooperativa de luz y le pregunté, oye, de todos tus medidores que tenés instalados eléctricos, cuántos tienen consumo y cuántos no tienen consumo, cuántos datos tenés, tenían datos de los últimos 5 años. Entonces ahí ya tuve una lectura de 5 años real. De ahí me senté con un economista y un programador y le dije, oye, mira, tengo esta secuencia de datos, ¿qué podemos hacer? Me desarrollaron un algoritmo que me proyectó hacia atrás y me mostró el pasado. Ahora, yo para tener certeza de esto, tuve que sentarme con todos los actores del sector inmobiliario, me senté con banqueros, me senté con desarrolladores, gente con mucha experiencia, que seguramente en este cuarto hay gente en el sector que ha pasado ya más de 20 años y les puede contar cómo fue el ciclo de Asunción, ¿no? Y ustedes con datos van a ver si esto habla. Y esto sucedió así, esta ha sido una versión cuarta del modelo, ¿no? Que es el mismo modelo que aplicamos aquí en Asunción, y nos cuenta una historia, y nos cuenta una realidad, ¿no? Y es importante saberla, ¿no? Yo al saber que estoy en recesión ya sé qué estrategias tengo que tomar, ya sé qué oportunidades hay. Y aquí le voy a cerrar con esta imagen, ¿no? Porque al final estamos en un roller coaster, ¿no? Estamos en un sub y baja, y ven la diferencia entre una y la otra. Mi perspectiva y mi lectura de ella es que una de ellas hoy día no sabe qué está pasando y se asusta. La otra persona, mientras sí sabe qué está pasando, lo disfruta, ¿no? Lo disfruta desde donde sea que está. Y los voy a dejar con un último mensaje, ¿no? Que para diferenciar dos conceptos. Como humanos tenemos 2 virtudes, uno el saber y otra la sabiduría, ¿ya? Lo que le acabo de contar es saber. Esto se lee en un libro, más bien Fernando Levi Jara, que es la persona que trabajó conmigo de Harvard, tiene su libro acá, se llama Ciclos Económicos y cómo impacta el sector inmobiliario. Le recomiendo que lea ese saber. Ese saber es simplemente yo entender, leer un libro, ver un video de YouTube y saber qué va a pasar. Pero la sabiduría es yo entender qué me está pasando y qué puedo hacer al respecto, ¿no? La sabiduría la van a descubrir entre ustedes, como colegas, aportando a través de las asociaciones, a través de esta comunicación público-privada. Le dejo ahí mi información de contacto, mi Instagram, si alguien me quiere seguir. Ha sido un gusto participar, gracias por invitarme y abierto a preguntas después de mi charla. Hasta luego.